Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gracias por acompañarme nuevamente en este espacio donde compartimos la bendita palabra de Dios. Acompáñenme a la epístola de Santiago en el capítulo 5 y vamos a leer precisamente el versículo 16. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Palabra de Dios. Vamos a enfocarnos en esto. Si usted mira el título de la porción en la que se encuentra el versículo que acabamos de leer, dice: sed pacientes y orad. Acabo de leer una versión de la palabra de Dios y es la Reina Valera 1995. Y vamos a quedarnos precisamente con esta versión porque no difiere mucho de lo que la Reina Valera 1960, que es la Biblia que probablemente usted tiene en este momento, y no altera el mensaje en sí. La primera expresión que aparece es confesaos, ¿verdad? Entonces, la palabra confesión implica declaración, implica sacar verdades del corazón para con otras personas, porque acá no está hablando de la confesión a Dios. Reconozcamos nosotros de que Él conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón, pero en este caso la sugerencia aparece como: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Vuestras ofensas. No está hablando de otras cuestiones. No está hablando de que usted revele aquellas cosas que solamente Dios debe de conocerlas. Está hablando de confesar ofensas. Si usted y yo hemos cometido una ofensa, una agresión, una hostilidad contra otra persona, que puede ser nuestra familia, puede ser un hermano, puede ser cualquier otra persona, usted y yo estamos supuestos, de acuerdo a esta sugerencia, a que confesemos eso. Confesemos nosotros el error que hemos cometido. A veces ha habido un exceso probablemente de respuesta a una situación que con probabilidad sí se originó de parte de la otra persona, pero la dosis que nosotros aplicamos al poder agredir hostilmente a otra persona, ya sea verbalmente, ya sea físicamente, ya sea de las razones que sea, porque ahora hasta económicamente eso también se considera una agresión y un acto de violencia. Entonces vemos que esas confesiones son simple y sencillamente las ofensas. No está hablando de la confesión que normalmente o la iglesia tradicional reconoce como tal, en el sentido de que usted expresará todas aquellas situaciones que han sido ofensivas a Dios a otro hombre. Esas quedan exclusivamente para que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón y voluntariamente se lo expresemos a nuestro Padre Celestial, no a otro hombre. Y repito, es respecto de las ofensas, agresiones, hostilidades que podamos haber tenido con otras personas. Y luego nos dice: y orad unos por otros. Esto es bien importante, ¿verdad? Que oremos unos por otros, porque normalmente estamos egoístamente solamente en el pedir únicamente, interceder probablemente solamente para nosotros mismos, para lo que satisface nuestro vientre, para lo que nosotros pretendemos, queremos saciar de la mano de Dios. Pero acá es a que nosotros tengamos la sensibilidad y la empatía para poder pedir por otras personas. Pero vean lo que nos está diciendo: orad unos por otros para que seáis sanados, ¿verdad? Y normalmente, mis hermanos, ¿verdad?, cuando se habla de sanidad, y no sé si era únicamente esta la intención del apóstol Santiago al proyectarlo, pero
Usted y yo sabemos de que la sanidad no solamente la necesitamos físicamente, ¿verdad? Porque con probabilidad usted y yo no estemos adoleciendo de alguna enfermedad física. Digo con probabilidad porque, bueno, yo ya no voy a repetir el tema de lo que hemos hablado respecto de mi situación, pero no conozco la suya porque definitivamente ese mensaje llega inclusive a personas que yo no conozco, ¿verdad? Me comentaban por ahí de que están compartiendo este mensaje con personas de la hermana República de Guatemala, y gloria a Dios y un saludo para esta gente, ¿verdad? Yo no los conozco, pero Dios sí los conoce, y si la sangre de Cristo nos une, esa es la bendición muchísimo más grande. Entonces, dice acá, es orad unos por otros, dice para que seáis sanados. Entonces, repito una vez más, la sanidad no solamente puede ser física. A lo mejor usted y yo necesitamos sanidad financiera, a lo mejor usted y yo necesitamos una sanidad emocional, una sanidad espiritual, necesitamos sanidad en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en las relaciones de diversa índole. Hay algo que está malsano por ahí, y esto pues indiscutiblemente nos da esa bendita garantía, porque fíjese que nos lo está diciendo: orad unos por otros para que seáis sanados. Y hay un punto. Pasamos a lo que continúa la idea y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando está hablando de la oración eficaz, y hago énfasis en esta palabra, no está hablando de que usted y yo vamos a impresionar a Dios, porque perdóneme, si con algo vamos a impresionar a Dios es con el sometimiento que usted y yo debemos de tener hacia Él, la obediencia, la humildad, la entrega incondicional, la intención de querer tener un corazón proyectado a Dios. Y eso es lo que usted verdaderamente tiene en su mente y en su corazón, con probabilidad pueda impresionar a Dios. Pero la oración eficaz no está hablando de que usted impresione a Dios, no está hablando de que esa oración sea una oración longitudinal, ¿verdad? Larguísima, de aquellas en las que ya ni el que está orando lleva una coordinación de lo que está diciendo, sino que muchas veces se convierte simple y sencillamente en un hablar, pero quizás con la misma persona, ya no está hablando con Dios, se pierde totalmente el sentido. Y bueno, el respeto para aquellas personas que con probabilidad pueden mantener el hilo de la oración, ¿verdad? En la orientación que se tiene, y repito una vez más, no necesariamente para poder impresionar a Dios o a la audiencia. Eso es increíble, ¿verdad? Y estoy hablando de aquellas oraciones verbales o audibles que muchas veces se tienen en los grupos, o a lo mejor entre dos personas simple y sencillamente, ¿verdad? Porque yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de hablar con personas que en un momento determinado, para el inicio de un servicio, se les ha dado el privilegio de poder llevar la primera oración, y se los advierto, pero con todo el corazón y con toda autoridad: mire, si va a orar, deslumbre a Dios con lo que va a decir, alabe, exalte, glorifique el nombre de Dios, pero no pretenda venir a usted a deslumbrar a la audiencia, porque mire qué vocabulario más bonito, qué palabras, qué hombre, qué mujer más espiritual. Mi hermano, eso no sirve absolutamente de nada. Esa no es la eficacia de la que está hablando la bendita palabra. Esta eficacia implica que haya fuerza en la fe que usted está depositando en la solicitud que está haciendo. Su oración, hermano y hermana, no solamente debe de ser un petitorio, sino que también debe inicialmente llevar agradecimiento por lo que sea, ¿verdad? Eso es difícil decirlo, a mí me cuesta decirlo, porque cuando estamos pasando por momentos difíciles es tan duro dar gracias por esa situación, pero indiscutiblemente cuando nosotros hablamos con Dios,
en esa comunicación que tenemos en la intimidad, es importante también darle gracias a Él, porque muchas veces cuando oramos lo hacemos enfocados en un momento difícil, en una situación complicada, en una situación que nos está arrastrando. Mas, sin embargo, hay otras circunstancias alrededor de nuestras vidas de las que tenemos que dar gracias y se nos olvida totalmente. Se nos olvida totalmente y usted y yo no podemos dejar de un lado el agradecimiento. Repito lo que ya he expresado en otras ocasiones. Un corazón agradecido está listo para recibir mucho más de la mano de Dios. Entonces, vemos nosotros que esta oración eficaz del justo puede muchísimo y repetimos una vez más. Cuando habla de la eficacia, habla de la fuerza, no habla de la longitudinal y extensiva oración que usted pueda tener. No se trata de impresionar a nadie y mucho menos a Dios. Se trata precisamente de ser coherentes en nuestra mente, en nuestro corazón con lo que estamos presentando a ese Dios todopoderoso, sin dejar de reconocer la soberanía de Él. Esto a mí me costó entenderlo. Y el momento en el que más me ha costado entenderlo es en el momento en el que mi madre falleció. No es fácil. Y repito, podrá ser fácil y digerible para aquella persona que nunca se vinculó con su pariente, con su familia, en este caso con mi madre. Pues no estoy hablando de cualquier otra persona, estoy hablando de mi mamá. A mí no me fue fácil, todavía hay efectos colaterales que y me ahogan, ¿verdad? Pero la soberana voluntad de Dios definitivamente está ahí, no para que yo la entienda, no para que yo la crea, no, la tengo que aceptar definitivamente con humildad y con ese corazón, repito una vez más, agradecido. ¿Es fácil? No, no es fácil, ¿verdad? Pero principalmente cuando habla de la eficacia de esa oración, es que mi petición debe de ir conforme a la voluntad de Dios. Lo repito nuevamente, la eficacia de esa oración debe ir conforme a la voluntad de Dios y no a mi voluntad. Muchas veces mi voluntad va a reñir con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mis hermanos, usted y yo lo sabemos, es agradable y es perfecta. Por eso es que la eficacia de esa oración es tan importante que nosotros tomemos en cuenta cada uno de los elementos que acabo de mencionar. Pero si usted es de aquellas personas que es convocada a poder llevar un momento de oración y usted simple y sencillamente lo mira como, yo estoy integrado en un grupo donde hay pues una convocatoria de parte de uno de los pastores que yo respeto muchísimo porque en su momento él ha sido un soporte espiritual para mí, ¿verdad? Si es que la expresión es correcta. Estuvo conmigo en esos momentos tan oscuros del trance que mi madre pasó y obviamente lo estaba pasando yo, ¿verdad? Y estoy aquí todavía en esa situación y hablando de eso ya, pues, ¿verdad? Rumbo a 4 años de aquel tiempo. Y pues él convoca, ¿verdad? Pero realmente la respuesta, y yo no estoy hablando del hecho de que digan un amén, que manden unas manitas, que no. El punto es de que hay gente tan indiferente que sabe que a esa hora hay una convocatoria para la oración, pero ni tan siquiera miran. Yo no estoy juzgando, a lo mejor, ¿verdad? Ellos tienen una vida tan espiritual elevadamente superior a la que yo pueda tener, ¿verdad? O a la que el pastor que nos convoca pueda tener, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, si es así. Pero estoy hablando de aquellos indiferentes, de aquellas personas que son, y miran la oración como que fuese, ¿qué? ¿Verdad? Algo sin importancia y sin trascendencia. Pero al final de cuentas no estamos aquí para juzgar, ¿verdad? Sino para extender una mano y poderte decir, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, es tiempo
este es un tiempo, estamos pasando lamentablemente en nuestro país por un momento bastante difícil y convulsionado socialmente hablando. Podemos orar, mis hermanos, podemos orar y podemos hacer que esa oración sea eficaz cuando nosotros la empapemos de esa fuerza en la intensidad de fe, cuando esa oración va a ir en armonía con la voluntad de Dios, cuando esa oración no trate de deslumbrar absolutamente a nadie más que a Dios. Entonces, y solo entonces, esa eficacia de la oración será efectiva y el Dios que todo lo escucha, el Dios que todo lo puede, nos dará la respuesta cuando nosotros entendamos que es su soberana voluntad la que se va a cumplir, nos guste o no nos guste, la entendamos o no la entendamos, seamos atentos o proyectados o seamos indiferentes. No esperemos llegar a un momento de crisis para poder orar eficazmente. Y que te quede la recomendación para que podamos nosotros reorientar esa vida de oración en el momento que tú sientas la necesidad de comunicarte con Dios y no el momento, simple y sencillamente que seas convocado. Que Dios te guarde, que Dios te proteja. Nos escuchamos la próxima semana si Dios lo permite.